Hola, en el video de hoy lo voy a hacer acerca de unos cálculos que demuestran por qué las elecciones en Venezuela probablemente han sido fraudulentas. En específico, quiero exponer la brecha que hay en el sistema electoral cuando aceptamos al CNE verificar solo al azar el conteo manual con las máquinas electorales de solo unas máquinas. Esta fase se llamaba en el 2004 auditorías en caliente. En primer lugar, quiero hablar acerca de un paper publicado en el 2011 por el profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, el profesor de MIT, Roberto Ricobón, el cual titula el paper como In Search of the Black Swan, en búsqueda del cisne negro. Aquí está el paper, que voy a dejar el link abajo para que ustedes mismos lo revisen y lo analicen. Este paper habla acerca del referéndum de la presidencia de Chávez en el 2004, donde hubo mucha controversia debido a que los números de votos esperados en el día de la elección no correspondían ni a la firma recogida para que se hiciera ese referéndum, ni a los exit polls realizados independientemente por Súmate y por Primero Justicia. Este paper leí aproximadamente el 75%, tiene mucha lógica y concluye que hubo fraude y que el fraude no fue aleatorio en el referéndum. Entre otras, el paper muestra que estos profesores fueron informados de que el CNE adoptó un sistema automático que estaba en contra de lo que la oposición había pedido, que era un conteo manual. En segundo, existen las llamadas auditorías en caliente, que no permitía el conteo total de todas las cajas. Era un programa que utilizaba el CNE y para ese entonces auditaba solo el 1% de las máquinas. El tercer punto era que los observadores ni la oposición tuvieran acceso a la computadora central. Para este punto, yo recomiendo que se busque tecnología como el blockchain, que es usado en la moneda Bitcoin, y el cual la lógica de usar esta tecnología es que no se pueden modificar los votos. ¿Okay? Si tenemos una base central, sí se puede modificar los votos, y no queremos que el CNE ni nadie tenga esta capacidad. Otro punto, el cuarto punto, habla de la tecnología adoptada por Smartmatic, la cual permitía comunicación bidireccional, y la oposición siempre estuvo en contra de esta especificación. Esto no se debe permitir. El punto quinto es que las máquinas se comunicaban con el servidor central antes de imprimir la acta. Esto tampoco se debe permitir.
De, otro punto que quería destacar era que aquí es el punto 8, es que el 18 de agosto, después de realizar las elecciones, la oposición y los observadores internacionales pidieron que se hiciera una auditoría de algunas cajas. El gobierno aceptó, pero se usó un programa que poseía el CNE y ellos no aceptaron que se usara un programa que el Centro Carter tenía para la selección aleatoria de las cajas. En este paper pueden ver que el programa que hace esta selección aleatoria no toma en cuenta todo el universo de muestras y es el mismo para una misma semilla, para crear un programa que crea números aleatorios. Esto quiere decir que con una misma entrada de data va a generar el mismo set o grupo de máquinas preseleccionadas. Esto tampoco se debe permitir. Ahora voy a usar un ejemplo sencillo de día a día para explicar un concepto de estadística, que es acerca de muestras. Para saber, en este caso, qué tan salado está todo el queso, yo solamente necesito tomar una muestra y no necesito comerme todo el queso. Pero yo creo que el CNE está usando este concepto mucho más allá de lo debido y les voy a exponer por qué. Prácticamente el CNE lo que está diciendo es que si se toma una muestra, solo un porcentaje de ese queso es lo que se va a chequear. Cuando nosotros sabemos que si tomamos una muestra, esa muestra lo que nos quiere decir es que todo el universo, o mejor dicho, todo el queso está salado. Actualmente el CNE utiliza el concepto de muestras a su conveniencia y deja una brecha donde se puede hacer trampa. En este caso, nosotros queremos saber que no hay trampa en las máquinas y por lo tanto hacemos una muestra que es comparar el conteo manual de la caja con el resultado de la máquina. Entonces, el CNE nos está diciendo que si no concuerda el conteo manual con el resultado de la máquina, entonces tenemos que chequear todas las máquinas de ese centro electoral. Haciendo la analogía del queso, el CNE está diciendo, solamente un pedazo del queso que está dañado, pero en realidad todo el queso está dañado. Entonces, esto quiere decir que si en algún centro hay una diferencia entre el conteo manual y el conteo de máquina, entonces todas las máquinas de todo el país se tiene que chequear. Porque una muestra me lo dijo. No es que solamente un pedazo del queso, o en este caso el centro, está dañado. Ese es el punto que quiero hacer ver. Entonces, hagamos un ejemplo. Para mayor claridad, hagamos un ejemplo. Supongamos en un centro electoral hay 5 máquinas o 5 mesas. Y para chequear, o lo que es llamado auditoría en caliente,
de estas 5 mesas se seleccionaron 2 para chequear la diferencia que hay en la caja y en la máquina. Entonces, al azar se seleccionó, supongamos, la primera mesa y la tercera mesa. Digamos que la tercera mesa fue trampeada o hay una diferencia entre el conteo manual y el resultado de la máquina. Entonces, como afortunadamente al azar se escogieron 2 mesas o 2 máquinas de las 5, por reglamento del CNE, cada máquina o mesa se tiene que contar, y eso va a validar los resultados. En este caso tuvimos gracias de que la máquina que estaba trampeada fue seleccionada. Pero ¿qué pasaría en el caso de que no hubiera sido seleccionada? Aquí tenemos el otro caso. Este es otro centro electoral, tiene las mismas 5 máquinas y una máquina fue saboteada. En este caso fue la cuarta máquina. Pero digamos que al momento de escoger las máquinas al azar, nada más fueron seleccionadas la segunda y la quinta. La máquina que tenía trampa no fue seleccionada. Entonces, continuamos haciendo cálculos al respecto. Como tenemos muchos centros en todo el país, desafortunadamente unos centros vamos a detectar la trampa y en otros no, en otros va a pasar, porque no se está contabilizando todos los centros del país. Y recordemos, al punto del queso, si una vez detecto una máquina que no corresponde el resultado a la caja, entonces todo el queso está dañado. No podemos aceptar que solo un centro electoral todo sea contado. Y yo voy a seguir explicando este punto. Para seguir explicando, vamos a utilizar el concepto de probabilidades condicionales y el diagrama de árbol, donde S quiere decir que fue seleccionado, T que fue trampa, y pongamos unos números, que el CNE dice que solo va a chequear el 20% de las máquinas. En este caso quiere decir 0,2. Y asumamos que se quiere hacer una trampa de 40%. 40% sería 0,4. ¿Okay? Entonces, aquí pueden ver las opciones que hay. Que la máquina sea seleccionada o no seleccionada. Y que haya trampa en la máquina o que no haya trampa. Sigamos analizando. Si calculamos así usando probabilidades condicionales, aquí esta fórmula quiere decir que calculando la probabilidad de que una máquina haya sido trampeada y no seleccionada, haciendo estos cálculos, la probabilidad da 0,8, que es una probabilidad muy alta, un 80% de probabilidad de que esto ocurra. Entonces, esta es mi prueba de mostrar que el sistema de auditoría como tal deja la puerta abierta a que se haga trampa. Esto hay que cambiarlo. Si yo estoy equivocado, por favor, escríbame y mándeme sus argumentos. Puede ser que yo esté errado. Aquí tengo la referencia que tomé para refrescar el conocimiento de
probabilidades condicionales. Aquí también está mi correo electrónico. Por favor, escríbame. Debajo del video voy a dejar los links donde pueden conseguir los papers y algunas notas. Gracias.